Capítulo 2. Éxodo. Brecha dimensional. Otis observó con curiosidad fija cómo la batalla entre el Gran Rojo y la extraña diosa continuaba, las ráfagas de fuego, la energía y la gravedad se deformaban y disparaban por todo el espacio masivo de la nada. Su casa se estaba volviendo demasiado ruidosa para su gusto. Independientemente de eso, la batalla había comenzado aparentemente de manera uniforme, pero Otis rápidamente se dio cuenta de un factor que aparentemente había perdido en todo su tiempo de existencia. Había subestimado enormemente la fuerza del dragón de dragones. No solo su fuerza, ella también había subestimado su inteligencia. Era un ser que podía detectar las debilidades y fortalezas de sus oponentes en segundos. Era un ser que sacaba poder de los sueños infinitos de las formas de vida. Tendría que mejorar el número de personas en su brigada si realmente esperaba expulsarlo. Los acontecimientos recientes también la obligaron a reevaluar la utilidad del joven que había sido arrojado a la brecha. Todavía podía ser útil en gran medida, y como tal ella lo había legado con un regalo, lo que a su vez tuvo un efecto secundario. El poder del chico era demasiado vasto y demasiado grande, por lo que ella había necesitado que se mantenga en el anonimato. De lo contrario, al entrar al mundo habría atraído la atención de cada dios y cada facción. Luego había inyectado trozos de su poder en su sistema, llegando a todas sus puertas y hasta el último Kentetsu en su sistema para sellar todo el exceso de energía que se derramaba de él. Sin embargo, tendría el efecto secundario inesperado de sellar su habilidad para usar chakra, pero ella había pensado en el futuro. El sello era temporal, ya que su poder era incapaz de retener el chakra del niño continuamente durante un período prolongado de tiempo. Para entonces, sin embargo, le habría pedido que se uniera a su brigada Caos, por lo que no había una razón real para preocuparse, no era como si pudiera matarlo antes de que el sello desapareciera. Sin embargo, su regalo había sido algo completamente distinto. Simplemente amplificaría cualquier habilidad genética o especialidad que poseía y lo multiplicará por 11. Por ejemplo, usarlo en alguien con el poder de destrucción del clan Bael maximizaría la potencia de esa habilidad hasta el punto en que la energía misma de esa persona sería destructiva. El sudor y la sangre de la persona poseerían el mismo poder destructivo que la capacidad genética y se corroerían a través de lo que sea que impactara. Esencialmente, la comparación más cercana sería comparar su poder con una guitarra, y luego su regalo era un altavoz que transmitía los sonidos de la guitarra y la hacía mucho más fuerte. Sin embargo, ella no tenía idea de qué habilidad genética había poseído el joven, o si incluso poseía alguna habilidad genética. Sin embargo, ella tendría que averiguarlo eventualmente. Originalmente había asumido que sería una mala idea amplificar los poderes ocultos de alguien cuya fuerza era desconocida, pero ella era el dios dragón del infinito. No tenía miedo de que él la derrotara. Si se negaba a unirse a su tripulación, ella simplemente encontraría una manera de despojarlo de su poder y entregarlo a la diosa. Su atención volvió a la batalla una vez que vio a la diosa chocar contra un pilar de tierra flotante con un gruñido de dolor. Parecía que la batalla estaba llegando lentamente a su conclusión. Kaguya jadeó mientras miraba a la bestia ante ella, incapaz de creer que ella, de todas las personas, con todo el poder a su disposición, estaba perdiendo terreno lentamente. No era que estuviera perdiendo, no, era que nunca antes había luchado cerca de un empate. Es cierto que no había esperado que el ser frente a ella fuera tan resistente, y se había encontrado con un choque cultural bastante duro. ¿Cómo es que mis bolas de búsqueda de la verdad no son fatales para ti? Es capaz de negar todo ninjutsu y, sin embargo, tus llamas no se dispersan por él. Eso es porque no estoy usando ninjutsu. ¿Qué? Entonces, ¿cómo estás? El Gran Rojo sonrió, también lucía varias cicatrices, pero la frase deberías ver al otro chico se aplicaba bastante bien en su situación. Me llamó la atención durante nuestra batalla, que tienes una cantidad ilimitada de chakra en tu sistema. Y esa es tu limitación. No entiendo a dónde vas con esto. Kaguya tenía una expresión burlona en su rostro, incapaz de entender lo que decía el ser. Solo tienes acceso a eso, chakra. Parece que eres originario de un mundo de personas que solo usan chakra, todas tus técnicas utilizan chakra y todas tus defensas requieren chakra, explicó el Gran Rojo. Como tal, incluso el fuego que existe en su mundo posee chakra, en el cual esas molestas bolas negras flotantes podrían negarse, ya que niega el chakra en los elementos. Sin embargo, no uso chakra. Imposible. Todos los seres requieren chakra para vivir. No puedes existir sin chakra. Ese es tu error, mujer. Este es un mundo diferente y, como tal, se aplican diferentes reglas aquí.
En este mundo hay varias formas de energía como ki, reiatsu, mana, magia y prana, que existe junto al chakra. Parecía fascinado por sus palabras, ni una vez imaginando que existían otras formas de energía en el mundo además del chakra. Nunca has luchado contra un oponente que manejaba energía que no sea chakra, estás demasiado adaptado para luchar contra oponentes que lo manejan, y como tal, varias técnicas que serían fatales para la mayoría de tu clase pueden ser ignoradas por mí mismo con facilidad. Y eso es por eso que estás destinado a perder. Imposible, Kaguya murmuró, sus ojos más abiertos que nunca. Ella era la sacerdotisa que había comido del árbol de Dios, la fruta más poderosa que existía, era la mujer que había engendrado el legado del sabio de los 6 senderos. Su único rasgo definitorio en la vida era que era todopoderosa, no había competencia ni desafío. Nadie podía derrotarla, ni siquiera sus nietos o sus propios hijos, y lo máximo que habían podido lograr era simplemente sellarla. Ahora, una gran bestia le decía que había seres que existían en el universo que eran tan poderosos, o tal vez incluso más que ella. Fue blasfemo. La diosa del conejo dejó de lado toda pretensión de compostura cuando comenzó a disparar jutsu de rango S en un abandono imprudente. Soy Kaguya Otsutsuki, soy el ser que comió la fruta del árbol de Dios y ganó poder como ningún otro. Soy el que está destinado para poner fin a todo sufrimiento humano. Yo soy el que está destinado a crear paz para el mundo. No puedes vencerme. Ella acusó de un jutsu lava release particularmente peligroso mientras rugía: yo soy un dios. El gran rojo sabía que la mujer no debería ser subestimada y, aunque él se burló, mantuvo un gran enfoque para evadir sus ataques. No eres más que una gran piraña en un lago poco profundo. Una vez que entras en el océano, te das cuenta de que existen seres con dientes más afilados. El gran rojo provocó una sonrisa en la que se mostraban todos sus dientes. En el océano, incluso la piraña es una simple comida para el tiburón. Kaguya lanzó una mirada maliciosa hacia el ser frente a ella: ¿tiburón? ¿Piraña? Tales comparaciones miserables están debajo de mí, y te aplastaré como el reptil gigante que eres. Las bolas de búsqueda de la verdad rodearon su figura y curaron instantáneamente sus heridas, dejándola luciendo y sintiéndose tan renovada como si no acabara de librar una batalla catalítica. Sus ojos brillaban con una luz mortal mientras convocaba una gran cantidad de chakra, y el gran rojo inmediatamente supo que estaba en guardia una vez que vio que ella apuntaba con todos sus dedos en su dirección. Esta es una técnica que no puedes ignorar tan fácilmente. Adiós, dragón de dragones. Con solo un pequeño susurro, pronunció el nombre de la técnica. Huesos de ceniza que matan a todos. En la ciudad de Kuo. Desde el primer día, el líder de los Grigori fijó sus ojos en Balí Lucifer, el portador de la división divina del engranaje sagrado de Longinus, y el dragón inglés Albion. Azazel, el líder de los Grigori, nunca tuvieron ninguno que la ansia de poder del niño pudiera tener. Ser su propia ruina. ¿Pescando de nuevo? Azazel sonrió levemente mientras enrollaba un pez con su caña, desenganchó la boca de la criatura y la arrojó suavemente a un cubo. Es relajante. Balí, eres demasiado nervioso. Deberías intentarlo alguna vez. Azazel no era tonto. Sabía que Balí era el descendiente del Lucifer original, y a medida que sus sospechas seguían aumentando, sintió que el niño se había convertido en parte de una organización bastante peligrosa y poderosa que lentamente se estaba abriendo camino en el trabajo. Tengo algo más que atender. Por supuesto, tenía que ver con el hecho de que el niño no podía mentirle adecuadamente. Su primera excusa para su desaparición fue que había encontrado a una mujer hermosa, que era fuerte y había tenido una cita con ella que consistía en que los dos lucharon todo el día. ¿Ah, otra cita entonces? Preguntó el general de los ángeles caídos con ironía. Irónicamente, como Azazel finalmente llegó a saber, no fue una mentira total. Sin embargo, lo que era mentira era que él había ganado la pelea cuando ella realmente le había perdonado la vida. Por otra parte, incluso Azazel tendría dificultades para luchar contra Kuroka, el infame demonio callejero. Su senjutsu era increíblemente difícil de superar, e incluso entonces, podía manipular el espacio y el tiempo. Sin embargo, solo estaba limitada al espacio. Siendo la última de las Nekosou, ella también estaba indudablemente entre las más fuertes de su especie. No. Azazel no dijo nada mientras simplemente asentía. Hasta ahora, él estaba al tanto de la existencia de la Brigada Caos y estaba al tanto del líder de la organización. Sin embargo, los goles aún se le escaparon. Independientemente de lo cual, sus miembros eran todos individuos poderosos y algunos de ellos incluso habían sido cuidadosamente seleccionados por la propia Opis.
No habían hecho ninguna amenaza externa ni habían intentado perturbar la paz del mundo, y como tal, su existencia todavía se consideraba en gran medida como un mito. Asegúrese de hacer nuevos amigos, Albion y yo solos no somos exactamente la mejor compañía. Azazel se preocupó, en cierta medida, por el bienestar del joven a su lado. Aunque solo fuera para asegurarse de que no terminara siguiendo los pasos de sus antepasados antes que él. No necesito amigos. Lamentablemente, tal vez ya era demasiado tarde. En algún lugar desconocido, Balí entró lentamente en un edificio abandonado, arrugándose la nariz con ligero disgusto mientras inhalaba el aire polvoriento y alejaba las telarañas perdidas. Sus pies dieron pasos silenciosos contra el crujiente suelo de madera que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Las ratas corrían por el corredor, huyendo ante la presencia de un humano en sus escondites, que eran grandes y pequeños agujeros de múltiples tipos que habían ocurrido después de años de dilapidación. El edificio fue un completo desastre y, como tal, sirvió como base privada para el miembro más nuevo de una determinada organización. Socio. ¿Sí, Albion? Creo que el ángel caído es consciente de lo que haces en su ausencia. No es tonto, pero lo que me pregunto es por qué aún no ha hecho nada al respecto. Azazel no tiene pruebas contra mí. Y aparte de eso, no tiene nada contra la brigada. Hasta ahora, no hemos hecho ningún ataque externo contra ninguna facción. ¿Te das cuenta de que todo eso cambiará muy pronto? ¿Que un día te verás obligado a luchar contra él? No hay diferencia. Ya sea que pelee o no contra Azazel o Michael, pelearé contra ellos con todo lo que tengo. Ya veo. Hemos sido socios durante un tiempo, Albion, ¿por qué me preguntas esto ahora? ¿No debería ser obvio, Balí? No todos los días uno tiene un anfitrión que está en un complot para derrocar al dragón del infinito que pertenecen a la misma organización. ¿Dudas de mi fuerza? No, dudo de tu convicción. ¿Qué? Dime, ¿qué es lo que realmente quieres, Balí? Sabes esto mejor que nadie, Albion. Quiero poder, quiero la emoción de una batalla de vida o muerte, y la gloria que viene con la victoria. Balí Lucifer era un hombre que, como muchos, quería poder. Quería la emoción de una batalla de vida o muerte, la adrenalina que venía al luchar contra un oponente similar o más poderoso que él. Quería sentir su corazón latir dentro de su pecho y amenazar con estallar como una presa de agua electrificada. Quería convertirse en el más fuerte de los más fuertes. Quería convertirse en el mejor de los mejores. Convertirse en un dios entre los demonios, y lo más importante, eclipsar a todos los que vinieron antes que él. ¿Por qué? Perdóneme. Balí se detuvo a mitad de camino, si tuvo una conversación interna con su dragón. ¿Por qué quieres poder? ¿Por qué razón necesitas más poder que cualquier otra cosa? Simple, convertirse en el demonio más fuerte que existe. Estaba cansado de ser recordado solo como el descendiente de Lucifer. Estaba cansado de que la gente caminara sobre cáscaras de huevo a su alrededor o de que lo reprendieran por ser la descendencia del demonio que no quería nada más que guerra, violencia y derramamiento de sangre. El Lucifer original era un monstruo de poder, pero si podía superar ese poder, si podía convertirse en el ser más fuerte que existe, entonces tal vez. ¿Por qué? Balí estaba un poco molesto. ¿Sabes exactamente por qué? Sí, lo sé. Necesitas poder para superar a tu abuelo y a su padre antes que él. Quieres poder para obtener el respeto de todos aquellos que te despreciaron o se burlaron de ti. Poder para destruir todo lo que te opones y obtener todo lo que deseas podrías haber tenido. Ve al punto, Albion. El punto es simple, cuando todo está dicho y hecho, cuando has alcanzado el poder que tan justamente deseas, cuando te conviertes en el más fuerte de la existencia, ¿qué harás entonces? Las delicadas facciones de Balí se torcieron en un ceño fruncido. Seré el más fuerte en existencia. ¿Y luego qué? Albion interrumpió bruscamente. Serás el ser más poderoso del mundo, te habrías vuelto tan fuerte que podrías derrotar a los demonios de clase suprema de un solo golpe. Cuando hayas alcanzado la cima de tu poder, ¿qué harás? Balí chasqueó molesto. Parece que sabes todas las respuestas hoy. ¿Por qué no lo entiendes? Albion permaneció en silencio por varios segundos. Lo he hecho. He visto el resultado de tu destino, y eso es lo que me lleva a nuestra conversación. Albion suspiró, la voz del legendario dragón salió lentamente ya que se sentía mucho más viejo de lo que realmente era. Te levantarás sobre los cuerpos de tus oponentes, una montaña de cadáveres yace debajo de tus pies, pero estarás solo. No habrá alguien con quien compartir tus victorias, no habrá alguien con quien compartir tus pérdidas, no habrá alguien quien reconozca tus hazañas.
Al igual que el rey de la nación desierta, te quedarás vacío, no te quedará ningún objetivo por alcanzar, ninguna fuerza de voluntad para continuar y ninguna energía para vivir, una simple cáscara de tu antiguo yo. No tienes forma de saber eso. Tengo tiempo. He vivido más tiempo que la mayoría de los demonios y he visto más que la mayoría de los dragones. No eres el primer anfitrión que he tenido que descendió por este camino, y ciertamente no serás el último. En este caso, Balí estaba realmente irritado. Entonces, ¿qué propondrás? Gana una verdadera razón para vivir. Gana amigos, compañeros, personas que estarán allí para ti hasta el final, personas en las que puedas apoyar y confiar. Personas que harán que todo ese poder que deseas valga algo. Balí se burló con disgusto. No necesito a nadie, no necesito amigos. Me retrasarán, me debilitarán. Albion no dijo nada, simplemente eligió sumergirse en la ignorancia de su anfitrión. Para alguien que tan desesperadamente desea abandonar la sombra de sus antepasados, se las arregla para sobresalir al seguir sus pasos. Balí se encolerizó de ira ante el leve, aumentando sus pasos mientras se dirigía hacia su destino. Es suficiente, Albion. No quiero escuchar nada más de esto. El dragón desaparecido simplemente se reclinó en las profundidades de la mente de su anfitrión con una respuesta simple. Como quieras, Lord Lucifer. Balí eventualmente se preguntaría por qué esas dos palabras lo picaron más que cualquier otra cosa en el mundo. Balí había entrado en la habitación subterránea escondida en el apartamento averiado, encontrando una figura encapuchada sentada en una habitación con varios humanos encadenados a las paredes, todos inconscientes o cerca del punto de la muerte. ¿Balí Lucifer? Aquí. Entonces, ¿a qué le debo este privilegio? Una voz oscura y espesa resonó con sutil diversión. Reduzca el teatro, no tengo mucho tiempo que perder antes de que Azazel sospeche. Así, cuando no está ocupado o obsesionado con Sacred Gears, ese tonto ingenuo es bueno para detectar cuando algo anda mal. Todavía no sabe que te has unido a la Brigada Chaos. Y probablemente nunca sospeche que eres miembro. La voz aumentó en intensidad cuando la figura se erizó. ¿Y qué estás insinuando exactamente? Que eres débil. Balí declaró sin rodeos. ¿Cómo te atreves? Ni siquiera empieces a fingir ira. Por toda la fuerza que posees en la última gran guerra, el hecho es que a partir de ahora eres el miembro más débil de toda la Brigada Chaos. Casi todos los demás miembros podrían matarte con poca dificultad y eres consciente de ello claramente. La voz fue silenciosa ya que no dijo nada. Todavía erizado de ira fría. Creo que Opis solo te permitió convertirte en miembro por lástima, o tal vez ella necesitaba peones desechables. En la gran escala de cosas, la única forma en que servirás como distracción contra el Gran Rojo es si él fuera a detenerse y reírse de sus lamentables intentos de dañarlo. Simplemente te tomaste un tiempo de tu día para decidir burlarte de mí, ¿o hay otra razón por la que estás aquí? La voz detallaba minuciosamente cada sílaba. Balí simplemente se burló. Solo estoy aquí siguiendo las instrucciones de Cao Cao. Quería informarle que ha habido una ligera complicación. Hay un factor desconocido en el que Otis ha mostrado interés en que se una a la brigada. No lo sabemos quién es él todavía, y debemos mantener un ojo abierto para cualquiera que lleve su marca o energía. ¿Alguien fue capaz de captar la atención de Otis personalmente? Balí se encogió de hombros. Parece ser el caso. De cualquier manera, dile a tus gruñidos que mantengan los ojos abiertos, no es que sean capaces de enfrentarse a él de todos modos. La voz se quejó al ignorar el leve. ¿Y qué debo hacer exactamente si lo encuentro? Reclutarlo para nuestra causa. ¿Y si se niega? Balí caminó hacia la puerta y se detuvo. Muere. Ciudad de Kuo. Academia Kuo. Habían pasado 4 semanas desde que Uchiha Sasuke se había inscrito en la Academia Kuo. Es decir, habían pasado 20 días escolares desde que se había matriculado. Solo había estado presente en clase 5 veces. Y Mejima Akeno se volvía loca, ya que a menudo intentaba rastrearlo, incluso usando a su familiar para tratar de rastrear al esquivo adolescente hasta su casa. Evadió al familiar y envió a la criatura a perseguir a los gansos salvajes. Había ido tan lejos como para verificar los registros, para ver si tenía alguna dirección pegada. Al rastrear la dirección, se encontró frente a una casa de prostitutas en la que los hombres pensaban que era un producto. Fue el momento más humillante de su vida, que la dejó con nada más que desprecio frío por el chico. Rías lo encontró divertido, sin embargo, tanto Sona como Akeno encontraron que el adolescente era irritante. Debido al hecho de que además de sus apariencias bastante abismales de vez en cuando, en la última serie de pruebas realizadas, lució excelentes puntajes. Nadie sabía cómo, e incluso había sido acusado de hacer trampa.
Fue llevado ante un consejo y se le pidió que volviera a realizar las pruebas con los ojos vigilantes de los supervisores. Luego los había desconcertado escribiendo mejor que antes y obteniendo puntajes perfectos. Como tal, las niñas en la escuela generalmente esperaban su aparición todos los días, y en los pocos días que apareció, la emoción y la actividad eran agradables en el aire. Hoy no fue ese día, sin embargo. Akeno y Rias fueron llevados a la oficina de Sona ya que el presidente del consejo estudiantil aparentemente había desarrollado una obsesión con el Uchiha, particularmente en lo que respecta a hacer que Sagi vomite sobre ella. Sin embargo, no sabían los detalles. ¿Y bien, Sona? ¿Por qué nos pediste que viniéramos aquí? Rias dijo suavemente mientras se sentaba en la habitación. Los únicos otros ocupantes eran Akeno y Tsubaki. Akeno se preguntó por qué no se encontraba a Sagi en ninguna parte. Había estado viendo cada vez menos a Ichiko en estos días. Creo que Uchiha-san tiene un Sacred Heart. La declaración hecha por Sona trajo un brillo de interés a los ojos de Rias, pero no puso nada más que el ceño fruncido en la cara de Akeno. Casi podía saborear la curiosidad de Rias. ¿Por qué piensas eso? Sona asintió con la cabeza y luego continuó lentamente. El primer día que llegó, hizo que Sagi vomitara con 2 palabras. Le tomó un tiempo admitir lo que sucedió, dijo que había sentido y visto visiones de su propia muerte, siendo crucificado y apuñalado por el Uchiha. A pesar de la expresión normalmente monótona de Sona, Rias pudo detectar ese gran nivel de aborrecimiento en su tono hacia el Uchiha por dañar su peón. Entonces, ¿un tipo de engranaje ilusorio? Preguntó lentamente. Su interés se disparó a mayores alturas ya que los Sacred Hearts de ilusiones era extremadamente raro. Más probable. ¿Y de buena gana me estás diciendo esto? La pregunta no formulada era clara como el día, que era ¿por qué no lo tomaste por ti mismo? Sona permaneció en silencio, se ajustó lentamente las gafas, que ahora poseían una apariencia bastante venenosa, ya que atrapó la luz de la habitación y oscureció sus ojos, dejando nada más que discos en blanco que no mostraban nada. Uchiha-san es alguien que nunca tendré como parte de mi nobleza. Rias levantó una ceja con incredulidad, notando que incluso la mirada generalmente plácida de Akeno se había convertido en una de confusión. Era bastante raro encontrar un miembro prometedor de una nobleza y luego darle ese miembro a otra persona. Al ver sus expresiones, ella elaboró. Toda mi nobleza le disgusta inmensamente por lo que le hizo a Sagi-kun. Sagi-kun mismo lo evita como la peste. En los días que Uchiha-san llega a la escuela, Sagi-kun se va. Simplemente viendo cualquier persona con cabello negro hace que se estremezca, y escuchar su nombre casi siempre le da ataques de pánico. Sería cruel de mi parte ponerlo en mi nobleza cuando todos los miembros en él lo odian. Rias no dijo nada mientras miraba la actitud tranquila de su amiga. ¿Y tú? ¿Lo odias? Sona simplemente se ajustó ligeramente las gafas. Hubo un momento de silencio en el que el único sonido en la habitación era el único eco lento de las cortinas susurrantes manipuladas por los vientos del exterior. La única razón por la que aún no lo he matado es porque no puedo encontrarlo. El silencio en la habitación parecía haber desarrollado una presencia física de la consistencia de la sopa fría, vertiéndose sobre los ocupantes con gotas lentas, frías e incómodas. Akeno sintió un ligero nudo en la garganta. Ella despreciaba a Uchiha, sin embargo, no le deseaba la muerte. Pero esta era Shitori Sona, una niña infame por su estoicismo, no guardaba rencor porque los consideraba una pérdida de tiempo o energía. Nunca, Akeno había escuchado a la niña decir que odiaba a alguien lo suficiente como para matarlos. Nunca. ¿No estás exagerando un poco? Rias preguntó con curiosidad, nunca había visto a su rival ponerse nerviosa por nada antes. ¿Exagerando? ¿Crees que estoy exagerando? Su voz suave hirvió lentamente cuando sus uñas se clavaron en la mesa de madera y dejaron duras huellas en los muebles previamente impecables. Sagi-kun ya no puede dormir por la noche. Desde que Uchiha Sasuke le mostró, un demonio, visiones de ser crucificado en una cruz, ha desarrollado un miedo a la muerte y la persecución que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Se despierta gritando sobre derramamiento de sangre y tortura, gritando que hay alguien ahí fuera para matarlo. Salta al más mínimo ruido, se inquieta en cada actividad, ataca cualquier cosa que lo mueva o lo amenace y apuñaló a Tsubaki cuando la confundió con un enemigo. 3 veces. Rias se estremeció. Akeno miró a la reina de la nobleza de su amiga y descubrió que el vicepresidente de la academia no podía mirarla a los ojos. El nudo en su garganta se desvaneció, y cuando Akeno parpadeó, se dio cuenta de que su mente de repente se había inundado de 1000 maneras en que podía matar lentamente a Uchiha y hacerle rogar por misericordia. La idea se desvaneció tan pronto como llegó, pero su sed de sangre permaneció.
Era alguien a quien admiraba un poco por su actitud de nunca rendirse y su habilidad para recuperarse de cada escenario. Lo prefería cuando intentaba cometer actos sexuales y obtener un harén. Ahora es alguien que ataca su propia sombra si siente que lo amenaza. Ella escupió y, por primera vez, Rías notó que la niña en realidad tenía pequeñas bolsas debajo de los ojos. Así que perdóname si sientes que estoy exagerando. Cálmate, Kaicho. Rías-san no quiso decir lo que dijo. Tsubaki le suplicó al rey de su nobleza, antes de que la niña tomara un respiro para recuperar la compostura. Pido disculpas, estas últimas semanas han sido bastante estresantes. Rías no dijo nada, pero, sin embargo, lentamente comenzó a comprender las razones por las cuales Sona quería que ella tomara el Uchiha. ¿Cómo pudo haberle hecho tanto daño? No lo detecté hacer nada en absoluto. Rías habló lentamente, observando sus palabras para evitar enojar a su rival. No estoy al tanto de lo que es, y no he podido rastrearlo correctamente para preguntarle. De los 5 días que apareció en la escuela, siempre desaparece antes de la campana final y seguirlo después ha resultado imposible, incluso cuando yo y toda mi nobleza lo seguía, todavía logro evadirlos como una sombra. Entonces, ¿qué te hace pensar que voy a poder localizarlo? Rías cuestionó con divertido interés. Usted tiene un Nekosou y un vampiro en tu nobleza. Ambos tienen sentidos extremadamente adaptados que podrían usarse para el seguimiento, si están bajo el manejo adecuado. Rías sintió que sus labios temblaban por la leve sutil insinuación en las palabras de Sona Koneko. Necesitas saber a qué huele para poder rastrearlo, y sabes por qué no uso a Gasper. Sí, lo encierras debido a tu incapacidad para entrenar adecuadamente sus poderes. Ella comentó bruscamente. Los labios de Rías se torcieron una vez más, esta vez mucho más. Obviamente entiendo que estás muy estresada, Sona, pero amablemente evita transferir tu agresión sobre mí. Sona no dijo nada mientras simplemente inclinaba ligeramente la cabeza en silenciosa disculpa. Entonces, ¿puedo confiar en ti para esto? Rías suspiró con exasperación. ¿Te das cuenta de que me estás pidiendo que encuentre a alguien y lo agregues a mi nobleza para que puedas matarlo? No, quiero que lo encuentres y así poder deshacer cualquier hechizo que haya lanzado sobre Saji-kun. Sona, Rías comenzó lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No creo. Tiene que poder deshacer lo que hizo. La finalidad en sus palabras era tan dura como el diamante, claramente no dejaba lugar a discusión. Rías se mordió el labio para no hablar. Este no era su rival. Su rival siempre tenía planes para el futuro, no confiaba en la esperanza ni se dejaba llevar fácilmente por la emoción. Estaba claramente perdiendo la calma, y era una visión que Rías no podía soportar. ¿Y si no puede deshacer lo que le hizo a Saji? ¿Qué harás entonces? Entonces, con suerte, su muerte será todo lo necesario para devolver mi peón a su antiguo ser. Rías se contuvo de alzar la voz ante lo ilógico que estaba siendo su rival. ¿Quieres que use una pieza para convertirme en un miembro de mi nobleza, para poder matarlo, porque esperas que ayude a tu peón? Sí. Akeno puso una mano sobre el hombro de Rías y la niña dejó escapar un suspiro mientras dejaba sin decir sus palabras. Uchiha-san es un humano normal, sin embargo, es bastante infame en la escuela e incluso en la ciudad debido a lo misterioso que es. Su muerte llamaría la atención innecesaria, y de nuevo, es un humano normal. Hay posibilidades de que él ni siquiera sabía lo que hacía. Quizás ni siquiera sabe que tiene un equipo sagrado. Sona simplemente deslizó un sobre marrón hacia ella. Cambiarás de opinión rápidamente sobre él después de que te des cuenta de lo que es capaz. Creo que Uchiha es un agente mercenario o un criminal de algún tipo. Rías retiró el sobre a regañadientes sin un pequeño nivel de escepticismo. No dijo nada mientras abría el sobre lentamente, nada de que estuviera lleno de imágenes. En su mayoría había fotos borrosas de Uchiha, había fotos de alguien con el pelo evadiendo a la policía en persecuciones de autos, fotos borrosas de alguien que se parecía a él infiltrándose en edificios, y la más clara hasta el momento era una foto de él colgando en la parte inferior de un helicóptero. El último fue exagerado, parecía más una película de acción que la vida real, pero no se podía confundir esa mata de cabello negro. ¿De dónde sacaste esto? Ahora Rías estaba realmente intrigado aún más que antes. Lo he estado buscando durante bastante tiempo, y estos estaban disponibles en algunos de los teléfonos de ciertas personas que investigué. Ella respondió lentamente, y Rías se encontró sin querer saber cómo investigó a la gente ahora. ¿Todavía crees que es un humano promedio? Rías tarareó para sí misma mientras sacudía la cabeza. Estas son imágenes bastante interesantes, y no puede ser una coincidencia que alguien con este tono de cabello en particular aparezca en la ciudad al mismo tiempo que el Uchiha.
Con un suspiro renuente, Rías le concedió a su rival: todavía existe la posibilidad de que no pueda encontrarlo. ¿Qué harás entonces? Sona mantuvo una mirada y expresión silenciosas, no dijo nada, pero sus ojos claramente transmitieron el mensaje. Veo. Rías respiró ligeramente mientras se levantaba de su asiento en preparación para irse. Haré lo que pueda, pero no puedo hacer promesas. Sona simplemente asintió. Gracias. Rías se rió entre dientes: no me lo agradezcas todavía, dependiendo de cómo va todo, todavía me deberás un favor después de esto. Todavía estás preocupado solo por ti, ¿verdad, Rías? Sona preguntó sin alegría. ¿Qué esperabas? La heredera del clan Gremori se rió entre dientes mientras ella salía por la puerta con su reina a cuestas. Somos demonios después de todo. Afueras de Kuo. Bosque. Mansión Uchiha. Uchiha Sasuke se sintió vacío. No se refirió al vacío físico de los glotones, o al vacío espiritual de los profetas huecos, sino que el vacío se acompañó con la comprensión de que uno era idiosincrásico en un mundo lleno de personas de ideas afines sin meta, ni ambición y sin conocimiento ni experiencia. Siempre tuvo un objetivo, ya sea absurdo o demente, egoísta o juvenil, siempre tuvo un impulso que lo mantuvo en movimiento, una voluntad inquebrantable para seguir adelante con las decisiones que había tomado en su vida, siempre estaba seguro, confiado. Él siempre estaba ocupado y trabajando. Pero ahora, en este mismo momento, se sentía vacío en el propósito. Sus intentos de desbloquear su chakra demostraron ser lentamente fructíferos, pero además de eso, no tenía nada más que ocupar su tiempo, excepto entrenar y más entrenamiento. Había un vacío profundo dentro de él que no podía ser llenado, un abismo sin fin atrapado dentro de un agujero negro de incertidumbre y discordia. La expresión, buscando una aguja en un pajar, habría encajado, de no ser por el hecho de que, en su situación, no sabía que estaba buscando una aguja. No sabía cómo se veía la aguja. Quizás, pensó para sí mismo, la última vez que recordó sentirse vacío fue cuando Itachi había asesinado a su clan, y su mente había sido restablecida, sus sueños habían sido destrozados, su visión idealista de la vida había sido brutalmente asesinada y enterrada a más de 7 pies. En el suelo, en el que nunca volverían a ver la luz del día. Sin embargo, este sentimiento había sido momentáneo, un breve momento, antes de dedicar todo su tiempo a vengarse, antes de recuperar el vigor para abrocharse y perseguir sus objetivos. Aquí, además de su objetivo principal de desbloquear su chakra, no tenía nada más a su favor. Sintió que estaba perdido en arenas movedizas que se habían ahogado en miel y alquitrán. Avanzar en una dirección, tratando de salir, pero sin saber de qué manera conduciría a su libertad, y de qué manera conduciría a su propia destrucción. Entonces volvieron las voces. Al principio lo había atribuido a la falta de descanso, ya que su mente privada de sueño generaba pensamientos e ideas al azar. Había estado canalizando constantemente su minúsculo chakra a través de su cuerpo, intentando activar su Sharingan una y otra vez. Sin embargo, con su sentido del tiempo no sincronizado con el mundo, la meditación durante unas horas para él en realidad sería meditación. Por al menos 2 días no había dormido, y solo había estado comiendo la mínima cantidad de comida y cereales apresuradamente que podía preparar. De cualquier manera, pronto había ignorado la noción, dándose cuenta de que había ido mucho más lejos sin dormir antes. Reconoció que en esos momentos, incluso los comentarios extravagantes habituales de Naruto o la voz aguda de Sakura habrían sido un cambio bienvenido. Sin mencionar la disposición distante de Kakashi y su sonrisa siempre irritante que hizo que el Uchiha quisiera arrancarse la cara. Ni siquiera le importaría las divagaciones locas de Orochimaru sobre la inmortalidad o el monótono siempre irritante de Kabuto mientras adoraba al hombre trastornado a cambio de los ecos vacíos de una voz incorpórea. En general, el Uchiha ignoró su soledad con entrenamiento y más entrenamiento. O más bien, antes de ahora, nunca podría decir que estaba solo. Su mente siempre había estado ocupada con los pensamientos de matar a Itachi, que nunca tuvo tiempo de considerar la presencia de otras personas. Luego fue ocupado con la noción de destruir a Konoha para vengarse. Ni una sola vez sus pensamientos habían ido al hecho de que no estaba solo, ni tampoco había buscado activamente la compañía de otras personas. Fue una de las razones por las que había elegido visitar ese lugar lleno de adolescentes hormonales haciendo cosas que, según él, no eran más que una pérdida de tiempo. Lo visitó a intervalos extraños de tiempo y se fue tan rápido como apareció. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo seguían constantemente. También fue cuando se dio cuenta de que los seres sobrenaturales existían en este mundo. Sasuke salió de su ducha con un paso tranquilo mientras envolvía una toalla alrededor de su cintura.
Frunció el ceño cuando notó una vez más el extraño tatuaje tenue que tenía en el cuello, algo que estaba seguro de que no existía antes. Cuanto más intentaba acceder a su chakra, más visible se volvía. Era un símbolo de infinito, pero sin embargo, estaba diseñado con dos serpientes negras con ojos rojos, que se comían mientras se curvaban para formar el símbolo del infinito. Había concluido que era el sello bloqueando su chakra, y resonó con una energía que no pudo identificar. Sasuke apartó su mirada del símbolo cuando notó que las luces del baño comenzaron a parpadear, lo que lo llevó a tener una expresión molesta en su rostro. La mansión Uchiha, como lo había nombrado, era de hecho una mansión bastante grande que constaba de 3 pisos y abarcaba varias habitaciones. En retrospectiva, era mucho más grande de lo que realmente esperaba, y lucía cosas que usaba activamente, como una piscina al aire libre bastante grande que casi podría considerarse de tamaño olímpico. Lo usó para entrenar su control de la respiración y, con suerte, para continuar caminando sobre el agua una vez que desbloqueó por completo su chakra. La casa también tenía un gimnasio que estaba equipado con varios engranajes básicos, como cintas de correr y pesas, que en realidad usaba muy poco. Contenía una biblioteca bien equipada, una sala de estudio, un jardín, un salón de baile, cancha de tenis y baloncesto, un gran comedor y cocina, y una sala de estar muy cómoda equipada con los mejores muebles. Las luces se encendían y apagaban a un ritmo más rápido cuando Sasuke se secó el cabello y dejó que sus labios se torcieran en una línea incómoda. La mansión era casi perfecta con los varios pasajes ocultos que se conectaban perfectamente entre sí y la gran cueva escondida debajo que había remodelado y reelaborado a su gusto, agregando varias computadoras, equipos de entrenamiento y toneladas de cámaras y monitores que supervisaban la actividad de toda la mansión. Era el mejor hogar, tan reservado como podía desear. Sin embargo, había sido abandonado, casi completamente perdido en los mapas y olvidado por los habitantes de Kuo, ya que la mansión existía en los bordes, muy lejos de la civilización. Sasuke se había preguntado por qué nadie había estado viviendo en la mansión antes de su llegada, cuando se llamaba la mansión Phantom. La razón también era por qué había adquirido la mansión tan fácilmente. Sasuke salió del enorme baño y salió al pasillo con alfombras de color rojo oscuro que se extendían por el largo pasillo con varias habitaciones en cada esquina. Casi tenía los ojos crispados por la irritación al ver varias puertas y ventanas cerrarse constantemente, así como el aumento en el parpadeo de las luces. Sí, Uchiha Sasuke había adquirido fácilmente la mansión porque nadie más la quería. Y todos los demás que habían vivido allí habían huido del lugar, se lo habían vendido a otras personas o habían muerto con misteriosas muertes. La mansión estaba embrujada. Como tal, había sido olvidado, abandonado. Ni siquiera estaba en los mapas locales, y solo se podía encontrar cuando se buscaba activamente, e incluso entonces se necesitaba un motor de búsqueda específico, y aún así, se consideraba una mansión incendiada en la mayoría de las representaciones satelitales de la mansión. Sin embargo, eso no lo detuvo. Le resultaba irónico que en su mundo los fantasmas fueran considerados simples mitos, mientras que los demonios, los monstruos y aparentemente, como se dio cuenta de que se llamaban, existían zombies. El fantasma o poltergeist había estado constantemente tratando de asustar o matar a Uchiha en un intento de hacerlo huir de la casa, golpeando puertas, proyectando sombras, animando retratos, luces parpadeantes, etc. Sasuke había encontrado que los intentos no eran más que una molestia de su parte, pero aún no se había comunicado con el fantasma. Supuso que el único aspecto positivo era que había aprendido a tener un sueño aún más ligero, cuando en realidad decidió dormir, para frustrar los constantes intentos del fantasma en su vida. No es que haya una amenaza real, Sasuke simplemente lo encontró molesto porque aunque podía sentir al fantasma en ciertos momentos, no podía interactuar físicamente con él y no tenía forma de eliminarlo. Tal vez se convertiría en un exorcista para hacerlo. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios ante la absurda noción. Sacudiendo la cabeza de sus pensamientos, se puso unos cómodos jeans y una sudadera negra. Casi maldijo molesto cuando su armario se cerró rápidamente, lo que lo llevó a esquivar sin esfuerzo el salvaje golpe de la puerta antes de que golpeara su cabeza. El fantasma aparentemente se estaba volviendo más insolente y atrevido en sus intentos. La idea del fantasma había surgido varias ideas nuevas en su cabeza. Si existían fantasmas, ¿qué otra cosa era real? ¿Qué había abandonado como mitos y leyendas y que en realidad eran datos y fragmentos de información? ¿Los demonios también existen? ¿Dioses? ¿Ángeles? ¿Vampiros y hombres lobo?
Los últimos fueron algo absurdos, pero Sasuke aún decidió suspender su incredulidad en tal escenario. Varias personas habían estado tratando de encontrarlo, sabía que existían Deku, y sabía que de alguna manera usaban gatos o criaturas extrañas que podía sentir que no eran humanos en un intento de hacerlo. No estaba particularmente seguro de por qué, pero la peor hipótesis era que habían descubierto que no era de su dimensión, en cuyo caso, tendría que deshacerse de su existencia de manera rápida y eficiente. El último Uchiha agarró su billetera y la colocó en la parte trasera de sus pantalones y agarró la llave de su bicicleta personal. De alguna manera disfrutó el vehículo, ya que no era tan restrictivo como los automóviles y autobuses utilizados, podía evadir o evitar el tráfico sin esfuerzo y tenía libertad de movilidad. En cambio, podía correr de un lugar a otro, pero era demasiado tiempo. Bajó un tramo de escaleras mientras sus manos acariciaban suavemente la escalera de caoba y miraba impasible hacia la sala de estar en la que la mesa y todo su contenido flotaban en el aire. ¿Flotar la mesa? Tu originalidad me asombra. Murmuró en perfecto tono monótono mientras caminaba hacia el mueble, levitando y recogió la llave de la mansión. Como Sasuke esperaba, la mesa se dejó caer suavemente en el suelo con un eco silencioso. Parecía que el fantasma estaba tratando de proteger la mansión por alguna extraña razón, ya que la mansión siempre estaba limpia a pesar de que los Uchiha rara vez la limpiaban, los pisos siempre brillaban e incluso en sus intentos diarios de asustar a Sasuke, el fantasma se aseguró de que no dañó ninguno de los artículos en la casa. Y en la rara ocasión en que se rompió una ventana o una bombilla, se solucionó perfectamente al día siguiente. Incluso las velas encendidas sobre el mantel blanco de la mesa del comedor nunca parecían apagarse. Cada vez que lo hizo, fue reemplazado casi instantáneamente. Tal vez fue una de las principales razones por las que Sasuke no lo había perseguido activamente para deshacerse de él, ya que lo ayudó un poco al garantizar que la mansión siempre estuviera impecable y siempre en perfecto estado. El último Uchiha lucía una expresión oscura mientras intentaba abrir la puerta hacia afuera, solo para encontrarla cerrada. Sabía que estaba abierto, pero el fantasma de la mansión lo mantenía cerca. ¿Esto de nuevo?, dijo en voz alta mientras miraba por la habitación, notando como todas las luces habían comenzado a parpadear una tras otra. El Uchiha suspiró cuando notó que varios de los cubiertos de plata de la cocina flotaban en el aire, cuchillos y tenedores en abundancia giraban y señalaban hacia él brillando con locura. Los cubiertos se dispararon hacia él, el Uchiha mientras lanzaba una mirada aburrida hacia la amenaza menor, cerrando los ojos ligeramente. No me asustas. Varios centímetros antes de que los cubiertos pudieran impactar con él, se congelaron en el aire cuando el Uchiha abrió los ojos y lanzó una mirada furiosa a los proyectiles ofensivos. Me aburriste. La intención de matar irradió a través del edificio como un fenómeno etéreo, las velas encendidas se apagaron mientras el fuego se apagaba por una presión inhumana que había abarcado la mansión. El candelabro tintineó como si hubiera sido sometido a los vientos feroces de una tormenta eléctrica y el edificio gimió como la caída de una poderosa deidad. Los cubiertos cayeron al suelo, tintineando como los ecos huecos de las campanas oxidadas mientras permanecían inmóviles, permitiendo que la puerta de la mansión se abriera con un clic silencioso. Sasuke contuvo la pequeña sonrisa que amenazaba con mostrarse en sus labios mientras salía con las manos en los bolsillos, cerrando lentamente la puerta detrás de él mientras se subía a la sudadera. Si se hubiera molestado en mirar hacia atrás, habría visto las tenues luces de un alma fantasma converger en una sola figura, revelando a un joven delgado con cabello negro, elegantemente vestido con un traje, guantes blancos y una sonrisa agradable en su rostro. Ahora me interesa, los ojos rojos de la figura brillaron mientras la sonrisa se curvaba en una sonrisa malvada. Sasuke Uchiha. En otra parte, Gyoudo Issei era un niño como muchos, pero a diferencia de muchos, lamentablemente era un pervertido impenitente que deseaba poseer un harén propio. Sus objetivos siempre parecieron ser infructuosos, y probablemente habrían permanecido en el ámbito de su fantasía, de no ser por el hecho de que una chica realmente se le acercó y le pidió una cita. Bulma-chan es tan bonita, murmuró para sí mismo mientras miraba su reflejo en el espejo, asegurándose de que todo fuera perfecto para su cita. Tenía toneladas de dinero para gastar, pero no tenía ni idea de a dónde debía llevarla. Era su primera cita después de todo. Salió alegremente de su casa y se dirigió hacia el parque, donde se encontraría con su cita del día. Mientras pensaba en los lugares a los que podría ir para su cita. Parecía un tipo de chica suave, y él no quería asustarla, así que la llevaría al cine, luego quizás a algunas tiendas de juegos, un parque de diversiones y terminaría con la cena después. Que irían de compras.
Era su primera cita después de todo, y se aseguraría de que fuera perfecta. Llegó a la carretera principal en cuestión de minutos, y luego se preguntó si Yuma-chan le dejaría tocar sus pechos. No es que él estuviera deseando activamente que ella dijera directamente, aunque lo estaba, debería hacerlo, solo deseaba que ella lo dejara. Tenía uno de los pechos más grandes que Issei había visto jamás, y él desearía ponerles las manos encima una vez, incluso si le costaba la vida. Sin embargo, era su primera cita después de todo y no sería bueno parecer demasiado pervertido. Será una cita perfecta. Nada podría salir mal. Sonrió para sí mismo al doblar una esquina. Se topó con alguien, pero antes de que pudiera pronunciar una disculpa, escuchó un grito asustado y sintió 3 fuertes golpes golpear su estómago. Issei resistió el impulso de vomitar debido a la fuerza del impacto mientras se derrumbaba en el suelo con dolor. No, Saji-kun. No estás en peligro. Issei logró levantar la vista con sus ojos llorosos desde su lamentable posición en el piso solo para ver a 2 personas que estaba seguro asistían a la misma academia. El niño era Genshiro Usagi, jadeaba con respiraciones salvajes, su esbelto pecho se expandía con grandes bocanadas de aire mientras sus ojos rojos y holgados se movían de izquierda a derecha, sus manos se cerraron en puños que temblaban violentamente, y su pose indicaba claramente que estaba listo para una pelea. Había una chica a su lado con cabello castaño rojizo hasta los hombros y ojos marrones. Llevaba el pelo recogido en un flequillo y su atuendo consistía en una blusa negra holgada y una minifalda de rayas blancas. Issei buscó en su mente información sobre ella, aunque sabía que ella asistía a su escuela, no sabía su nombre. No es que le importara, ya que su nariz sangraba ligeramente cuando se dio cuenta de que podía ver su ropa interior rosa y el tenue contorno de lo que había más allá. Lo siento, no quiso golpearte, solo está nervioso. Issei no dijo nada mientras dejaba que la chica lo ayudara a levantarse, sus senos se frotaban contra su brazo y él luchaba por mantener una cara honesta mientras varios pensamientos pasaban por su mente. ¿Estás bien, Youdou-san? La cara de Issei se transformó en una mirada de sorpresa. ¿Tú sabes quién soy? Sin embargo, la cara de la niña cambió a una de molestia leve. Me sorprendería si hubiera una chica en esta escuela que no sepa quién eres. Teniendo en cuenta con qué frecuencia las miras. Issei resistió el impulso de encogerse y simplemente se conformó con una sonrisa incómoda. Quería defenderse, pero estaba bastante seguro de que lo llevaría a más problemas de los que ya tenía. Lo siento, Youdou-san, yo estaba. Issei frunció el ceño mientras miraba a Saji. El niño estaba inquieto, y sus ojos todavía miraban a izquierda y derecha, como si hubiera alguien para matarlo. Aunque a Issei no le importaba eso. ¿Qué clase de disculpa a medias es esa? Me golpeaste en el estómago 3 veces. Casi gritó. Tú eres el que se topó conmigo. Pensé que eras un atacante. Se defendió evasivamente, sus temblorosos puños se detuvieron, sus temblores desaparecieron casi por completo cuando su respiración comenzó a nivelarse. ¿Qué eres, estúpido? ¿Quién querría atacarte a plena luz del día? Issei respondió bruscamente. Mira a quién llamas estúpido. Estoy en el consejo estudiantil, ¿sabes? Su pose recuperó su naturaleza firme, sus cejas se estrecharon y su barbilla se tensó. Oí, no me llames Teme, vaca. No me importa el consejo estudiantil. ¿A quién crees que estás llamando, idiota? Sus ojos recuperaron una chispa viva, las bolsas parecían estar adelgazadas y su cabello despeinado se movía con el viento. Tú, idiota. ¿Estás buscando una de pelea, bastardo? Te derribe con 3 golpes. Esta vez solo tomará 1. Como el infierno. Eso fue solo porque me pillaste por sorpresa. Te llevaré cualquier día. La chica observó en silencio el intercambio con una forma de diversión y una alegría apenas contenida, mientras observaba cómo el dúo chocaba con las cabezas y comenzaba a lanzar insultos entre sí, no pudo evitar estallar en carcajadas. No fue una risa feliz. Fue alegre. Había una diferencia entre reír hasta que las lágrimas caen de tus ojos y reír después de que las lágrimas caen de tus ojos. Issei hizo una pausa en su diatriba y miró a la chica con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás llorando? Ella sacudió la cabeza ligeramente y se rió alegremente mientras se limpiaba los ojos. No te preocupes por eso. Saji-kun ha estado deprimido y callado todo el mes y nada de lo que pudiera hacer podría ayudar, sin embargo, Youdou pudo ponerlo nervioso en segundos. Es como si hubiera nacido para molestar a la gente. Issei la miró a los ojos por unos segundos más, lo que la hizo sentir incómoda y cálida, principalmente porque no estaba mirando su pecho como ella pensaba, sino que había una preocupación genuina en sus ojos.
Issei se apartó de ella antes de darse cuenta de que se suponía que debía estar en otro lugar. Ga. Voy a llegar tarde a mi cita. Sí, claro. ¿Quién querría ir a una cita contigo? Issei se encrespó con molestia. Su nombre es Amano Yuma. Y ella me invitó a salir. La cara de Sagi se apretó mientras miraba a la chica a su lado. Tomoe-chan, ¿hay alguien que vaya a Kuo que lleve ese nombre? La chica, finalmente identificada como Meguri Tomoe, otro miembro del consejo estudiantil como Issei ahora podía recordar, sacudió la cabeza confundida. No que yo sepa. Issei inmediatamente habló. Ella no va a Kuo, ella es de otra escuela, creo. Tomoe hizo una pausa mientras colocaba un dedo en su barbilla. Eso no puede ser posible. Kuo es la única escuela en kilómetros a la redonda. Issei frunció el ceño mientras trataba de entender lo que estaba diciendo. ¿Qué importa eso? La chica alegre se pellizcó las mejillas y señaló abiertamente lo obvio para él. La escuela secundaria más cercana, aparte de la Academia Kuo, está muy lejos. Está tan lejos que te tomaría al menos 2 horas en autobús llegar allí. ¿Qué tiene eso que ver con? Issei hizo una pausa, una pregunta aparentemente apareciendo en su cabeza. ¿Te has dado cuenta de que no? Sagi se tensó una vez más cuando sus ojos comenzaron a correr por el ambiente una vez más, una sensación de paranoia regresó bruscamente a él. Dijiste que te invitó a salir. Hubo un momento de silencio mientras los tres individuos tenían engranajes instantáneamente en sus cabezas. Issei no era la herramienta más aguda en la caja, pero tampoco era exactamente estúpido. Si ella fue a otra escuela secundaria, una que estaba tan lejos, ¿cómo sabía ella sobre él? ¿Cómo había oído hablar de él o visto cómo se enamoraba de él? Estaba seguro de que no había estado fuera de la ciudad o tan lejos en otra parte de la ciudad donde estaban otras escuelas secundarias, así que, ¿cómo demonios decía haber estado enamorada de él, cuando él ni siquiera lo sabía? ¿Ella existió? Issei sacudió la cabeza, tratando de sacudir los pensamientos perturbadores. Estaba pensando demasiado, todo estaba en su imaginación. Tal vez ella lo había visto en un centro comercial o algo así. No era necesariamente siniestro, y si en realidad era una acosadora, tal vez le dejaría tocar sus pechos. Cualquier cosa podría pasar. Estás pensando demasiado. Quiero decir, seguro que es extraño cuando lo pones de esa manera, pero Yuma-chan es linda e inocente. No podía lastimar a una mosca. Tomoe lo miró con una mirada extraña, tristemente notando que Sagi estaba inquieto y volvía a mirar por encima del hombro. Bueno, si estás seguro. Pero ten cuidado. Issei les sonrió y luego agitó sus manos hacia sus preocupaciones mientras corría. Quiero decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? Mientras el dúo lo observaba alejarse corriendo, Tomoe suspiró mientras sacudía la cabeza. Solo tenía que decirlo. ¿No es así? Gyoudo Issei alguna vez lamentaría pronunciar esas palabras en voz alta. Varias horas después. Sasuke odiaba las leyes de la tierra. Su bicicleta había sido confiscada por estacionamiento incorrecto, y ahora tenía que caminar todo el camino de regreso a su mansión. Simplemente podía correr allí, pero lo consideraba un desperdicio de energía sin sentido. Con un leve gruñido, se puso un par de auriculares grandes y escuchó una pista instrumental. Él podría, al menos, disfrutar de algunos privilegios de la tecnología avanzada de este mundo con la ayuda de la música. Sin embargo, tenía afición por la música, y solía tocar la flauta. Aunque fue hace mucho tiempo y no tenía ninguna razón para continuar con ese pasatiempo. Con solo pensarlo, Sasuke comenzó su viaje de regreso a su mansión. Sería una caminata lenta y terriblemente larga, pero no le importó. No era como si hubiera alguien esperando que regresara. Era un pensamiento en el que decidió no detenerse, ya que volver constantemente a una casa vacía se había convertido en la norma para él. Al menos, reflexionó sombríamente, esta vez en su casa no tenía el olor rancio de la sangre seca y el olor pútrido de la muerte que ninguna cantidad de perfumes o desinfectantes podría eliminar. A los 7 años, había estado viviendo solo en un complejo de clanes desierto. Él tenía 7 y vivía aislado, en una habitación oscura sin carteles y con una luz tenue que nunca cumplió su propósito. Muchas veces podía jurar que las puertas se abrieron y cerraron de golpe, incluso cuando miró por la ventana para ver el árbol en su patio trasero y supo que no había viento. Muchas veces, en luna llena, caminaba por el complejo y se daba cuenta de que proyectaba 2 sombras. Los gustos de los que desaparecerían tan pronto como fueran vistos. Muchas veces podía jurar por su vida, que escuchaba un golpe en la puerta y el sonido de la voz de su madre, pidiéndole que saliera a jugar, a pesar de que sabía muy bien que ella había sido apuñalada por la muerte.
La espada de Itachi y él habían visto su cuerpo colocado a 6 pies en la tierra. En la mayoría de los casos, esas veces, se cubría con una manta que había cosido aproximadamente, hecha con los vestidos de su madre y los kimonos de su padre, deseando que eso lo protegiera al decidir ignorar las voces. La voz del transeúnte se saluda jovialmente en el recinto, como si no supieran que no vivían. Tenía 7 años. Y ni una sola vez, no, ni una sola vez le diría a alguien de estos sucesos, los mantuvo embotellados y cumplió su objetivo de venganza. No se lo dijo a nadie porque no sabía qué sería peor. Descubrir que todo era real o darse cuenta de que todo estaba en su cabeza. Desde que tenía 7 años, Sasuke había aprendido a vivir para sí mismo y para nadie más. Nunca molestó a la gente con sus problemas, nunca le contó a nadie lo que pasó por su mente. Cada vez que lo hacía, cuando finalmente soltaba sus pensamientos y objetivos, todos lo juzgaban. Todos lo vieron como un riesgo de fuga. Todos lo miraron con lástima y desilusión, alegando saber lo que era mejor para él, alegando querer ponerlo en el camino correcto. Ellos. Sabía. Nada. No sabían nada de su dolor, nada de su ira, nada de su dolor y desprecio. Y después de todo, al darse cuenta de que la masacre que hizo Itachi fue el resultado de la ambición de su propio padre junto con los eventos que Obito había puesto en movimiento al controlar al Kyuubi, todavía no sentía nada más que enojo. Sintió una ira lenta y justa que habitaba en lo más profundo de su ser y amenazaba con estallar en la superficie. Nunca lo admitiría, pero ver a Obito morir a manos de Kaguya fue quizás uno de los momentos más felices de su vida. Él no era Naruto. No podía simplemente perdonarlo y dejar que continuara. Un idiota que había comenzado una guerra y había causado la muerte de miles de personas, ¿para qué? Un pequeño enamoramiento de su compañero de equipo. Fue la cosa más patética que el Uchiha había presenciado. Lo único que lamentaba era el hecho de que él no era el que había tenido la oportunidad de matar a ese tonto. Hablando de tontos, Sasuke sacudió la cabeza cuando caminó por un parque y observó a una chica que estaba dirigiendo una gran cantidad de intentos de matar hacia un chico de cabello castaño que parecía ajeno a él. Con calma, colocó sus auriculares en su cuello mientras se movía sin esfuerzo a un lugar menos obvio y observaba los procedimientos algo divertidos. No era asunto suyo, y francamente debería haber ignorado todo y seguir caminando. Pero no tenía nada a lo que regresar en casa excepto un fantasma débil y una casa vacía. Supuso que ver los acontecimientos aquí aliviaría la terrible monotonía de su vida diaria. Además, el hecho de que sus instintos establecieran claramente que la chica frente a él definitivamente no era humana, y que no era normal, también parecía ayudarlo a tomar su decisión. ¿Morirás por mí? Sasuke notó con un ligero fruncimiento de cejas, en cuanto a cómo la niña se transformó en una mujer de estatura voluptuosa con un atuendo bastante revelador que no sirvió para nada en la batalla. Por supuesto, las dos alas oscuras que brotaron de su espalda claramente también llamaron su atención. Pero cuando has estado viviendo en una casa embrujada durante casi un mes y, por supuesto, has vivido en las naciones elementales, ver a alguien con alas realmente no cuenta como algo impresionante. Solía poder volar sin ellos. Sin embargo, quería clasificarla como un ángel, pero estaba seguro de que no había leído sobre los ángeles con alas oscuras. Hasta que recordó una parte particular en uno de los libros que había examinado sobre las alas de ángel oscureciéndose cuando caen del cielo. Sasuke había esperado que los ángeles fueran reales, por lo que un ángel caído no era descabellado. Sin embargo, Sasuke no esperaba la respuesta del niño. Sagi-san y Tomoe-san tenían razón, realmente eres una acosadora, tengo una hermosa y sexy acosadora orientado al cosplay con pechos increíbles y un fetiche sadomasoquista. Issei sonrió mientras miraba a la mujer con el vapor bombeando por la nariz. La mujer simplemente sonrió. Espero que los disfrutes, porque serán lo último que verás. Issei se detuvo a mitad de la diatriba mientras se pellizcaba la nariz y extendía su dedo índice. ¿Puedo elegir la forma en que muero? Si es así, ¿puedes sofocarme hasta la muerte? Me encantaría morir entre esos pilares gemelos del cielo. ¿Tan confiado frente a la muerte? ¿Realmente eres tan pervertido? La mujer respondió curiosamente con una pequeña cantidad de disgusto. Bueno, realmente no entiendo lo que está pasando, ¿por qué tienes alas o por qué quieres matarme? Pero, solo se da cuenta de que alguien como yo termina así. Se rió alegremente. ¿Cuidado para elaborar? El chico extendió sus brazos e hizo un gesto hacia sí mismo. Mi primera cita con una linda chica termina conmigo dándome cuenta de que es una acosadora loca que quiere matarme por cualquier razón. Sonrió, aunque fue notablemente más aburrido que antes. Es una mierda cuando lo pienso, quiero decir que esta fue mi primera cita, nunca.
Justo cuando pensé que alguien realmente me quería, no era más que una farsa y ella realmente quiere matarme. Suspiró. No puedo imaginar cómo será el resto de mi vida romántica con tan mal comienzo. La mujer se burló de él. No hay descanso de tu vida. Termina aquí. Sacudiendo la cabeza con disgusto, ella lo miró con una mirada de completo desdén. Quiero decir, ¿qué esperabas? Eres un pedazo de basura miserable cuyo único objetivo en la vida es lograr un harén de mujeres, simplemente para cumplir con tus deseos carnales. La mujer cargó una construcción hecha de luz pura que instantáneamente ganó el interés oculto de Uchiha, mientras se curvaba en forma de lanza. Corta con el acto. Ay de mí, Issei-kun. Eres demasiado patético como para sentir lástima. Issei se encogió, pero aún dejó escapar una sonrisa silenciosa y murmuró por lo bajo: dado que de todos modos voy a morir, también podría. Issei respiró hondo mientras aceleraba su mente y levantaba la voz: patético, inútil, débil. ¿Crees que nunca antes había escuchado esas cosas antes de Yuma-chan? Extendió los brazos y gritó: no quiero dinero. No quiero poder. No quiero fama. No me importa cuántas personas me desprecian. No me importa cuántos la gente me odia. Llámame pervertido. Llámame hombre lascivo. Llámame como quieras. Odíame si lo deseas. Pero no me comprometeré. No cambiaré. Seré Youdou Issei. Gritó con un vigor que retiró a la mujer mientras sus ojos brillaban con determinación. Issei atacó a la mujer con un poderoso grito cuando hizo saber sus intenciones: me convertiré en el rey del harem. Su mano izquierda se transformó cuando una energía enigmática se formó en ella, cargándose de poder, antes de que se produjera una brillante explosión de luz verde que emitía su palma mientras estiraba las manos y acariciaba el pecho de la mujer. La luz que encendió al ángel caído, despojándola de su ropa en un gemido lujurioso, cuando se desplomó hacia el suelo desnuda cuando nació, mirando con los ojos muy abiertos el misterioso guantelete rojo con una esfera verde que había ocurrido en la mano de Issei. 2 veces crítico. ¿Ese es tu Sacred Gear? Pensó el ángel caído en voz alta, ya que ni siquiera se molestó en tratar de cubrir su molestia, notando cómo el niño había comenzado a sangrar por la nariz mientras miraba directamente sus voluptuosos senos. Antes de que Issei pudiera contemplar el extraño dispositivo en su brazo o celebrar ver y tocar los senos reales por primera vez en su vida, se congeló en su lugar al sentir que el líquido caliente goteaba por su cuerpo. Mirando hacia abajo, encontró una lanza de luz mucho más grande que la que la mujer había atrincherado en sus entrañas, ya que lo había atravesado por la espalda directamente a través del frente. El guantelete en su mano desapareció cuando se desplomó en el suelo, esta vez, notando como un hombre mucho más alto había aparecido del cielo entre él y Yuma, vestido con una elegante chaqueta negra que dejaba al descubierto su pecho, un pantalón oscuro y zapatos a juego. Tenía los ojos rojos, largas orejas puntiagudas y dientes afilados. La característica más obvia sobre él, tal vez, era el conjunto de 5 alas negras, que hacen 10 en total, que tenía visibles en su espalda. Lo último que vio Issei fue la sonrisa burlona del hombre mientras leía los labios y escuchaba las sardónicas palabras burlándose de su sueño. Sabía que permanecerían grabados para siempre en su memoria cuando la luz desapareciera de sus ojos. Ni siquiera eres apartamento para ser un peón, chico. E incluso entonces, no importa cuánto lo intentes, el hombre miró con una sonrisa maliciosa mientras miraba al niño moribundo con nada más que indiferencia fría. Un peón nunca puede convertirse en rey. Y así, el niño murió con una sonrisa sangrienta en su rostro y una risa irónica. Porque después de todo, para bien para mal, había sido su primera cita. La mujer no pudo hacer nada más que mirar en estado de shock y asombro, mientras observaba la muerte de su objetivo, de la mano de la persona que nunca imaginó que haría tal entrada. Con una mirada hacia arriba, susurró lentamente palabras que Sasuke solo pudo entender al leer sus labios. Uno de los líderes de los Grigori, el hombre que sobrevivió a una batalla entre el rey de los demonios Lucifer y el mismo dios bíblico, un ángel caído desde los tiempos bíblicos, realmente es él. Con una sonrisa petulante y un andar confiado mientras descendía del cielo, y sus pies hacían suaves ruidos contra el piso de concreto, miró hacia el espectáculo con una sonrisa divertida. Ahora, en ese momento, Uchiha Sasuke no pudo evitar sentir que había conocido la personificación viva del mundo del orgullo y la arrogancia. ¿Dónde estaba? Y se llamaba Cocabiel.